A veces cuesta seguir el ritmo de todas las guerras que hay en marcha. Nos centramos tanto en la que está más candente en ese momento, que últimamente ha sido la guerra de Irán, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, intentando llegar a un acuerdo. Y mientras tanto, otras cosas, otras guerras, siguen ocurriendo y acaban convirtiéndose en ruido de fondo. Uno piensa que todo va bien, como pasa con la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero, como vamos a comentar hoy, están ocurriendo cosas en esa guerra que desde luego no son lo habitual. Y deberíamos prestar mucha más atención a ese conflicto, porque si no, ese podría convertirse en la nueva guerra más caliente del momento. Y que Dios nos ayude si llegamos a ese punto, para intentar entender qué está pasando realmente y cuáles son los riesgos. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Matthew Hoh, uno de los buenos amigos del programa. Gary, ¿puedes poner eso a pantalla completa? Gracias. Es investigador senior en la Eisenhower Media Network. Ahí está su cuenta en X, Matthew P. Hoh. Matt, escucha, hay mucho que comentar. Esas imágenes en video que Gary está mostrando de anoche, hubo un gran ataque, en realidad dos grandes ataques, uno de Rusia contra Ucrania y otro de Ucrania contra Rusia. Vamos a analizarlos por orden. Pero lo que está saliendo hoy de Ucrania es realmente impresionante y al mismo tiempo preocupante, porque ha habido algunos éxitos importantes del lado ruso. ¿Qué opinas de esta nueva oleada? Bueno, primero quiero repetir lo que has dicho. Hay tantísimas cosas pasando. Y dime, ¿cuándo fue la última vez? Llevas ya bastante tiempo con este programa, Danny, que no tuvisteis imágenes como estas de algún lugar para emitir, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevamos sin una pausa así? Años. Llevamos años viendo este tipo de guerra. Al menos 4 años y medio. Sí, quiero decir, es que no hemos visto nada distinto. No hemos tenido ni un respiro de todo esto. Y ahora ya sabes, sea Gaza, sea Irán, sea Ucrania, Líbano, Siria. Sí. Y en Somalia, por Dios, Estados Unidos ha bombardeado Somalia unas 65 veces este año. Y el año pasado la bombardeó 125 veces. De eso no se habla, ¿verdad? O sea, bueno. En fin, sí, estoy de acuerdo contigo. Esto es realmente peligroso y da miedo. Estamos viendo una escalada, justo como advertimos, como temíamos hace años, que esto se está convirtiendo básicamente en una guerra contra las ciudades, una guerra contra la infraestructura, una campaña de terror dirigida a ambos bandos, pensada para dañar a la población civil. Y con la idea, además, de que esto no va a quebrar la voluntad de nadie. Quiero decir, esta idea de que los ucranianos están enviando cientos de misiles y drones a Rusia, y que Rusia hace lo mismo, pero llevándolo haciendo años ya, no vas a ver que se rompa la voluntad de ninguno de los dos pueblos. Habrá presión, claro. Quizá los rusos sientan más presión, porque están viviendo tensiones que no habían sentido antes, pero se adaptarán, se recuperarán. Y no habrá ningún cambio en la guerra, ¿verdad? En el sentido de que ninguno de los dos lados esté dispuesto a renunciar a sus objetivos o a sus metas. Y cuando eso no ocurra, veremos más escalada y más escalada después. Y eso significa más gente muriendo. Creo que en Rusia hubo 40 y pico, 42, 45 personas muertas esta semana, civiles, incluidos algunos niños. En Ucrania igual. Así que creo que vamos a seguir viendo esto. Quiero repasar un momento la lista de lo que podemos entender que ha pasado durante la noche. Mucho del material que se ha publicado, sobre todo en los medios occidentales, lo que hemos visto ahí, parecía casi todo estructuras civiles. Daba la impresión de que Rusia estaba atacando directamente objetivos civiles, y esos objetivos fueron alcanzados. Se puede decir que fue un fallo de un misil de defensa aérea, pero no sé cuánto tiempo más va a servir esa explicación. Sí, creo, Danny, que esos días se han acabado. Aquellos tiempos en los que podíamos decir con cierta seguridad, oye, ese vídeo del dron que vimos impactar contra esa torre residencial fue porque el dron perdió el rumbo por culpa de la guerra electrónica y se estrelló por accidente.
Ni los rusos lo estaban atacando, ni los ucranianos lo estaban atacando. Esos días ya pasaron. Sí, creo que esos días se han ido. Aún no hemos llegado al punto de una guerra al estilo israelí o al estilo estadounidense, si lo prefieres. Todavía no estamos ahí, pero quizá, dentro de un año, sí lo estemos. Bueno, ni siquiera me preocupa lo que pase dentro de un año. Como digo, un año es mucho tiempo. No lo sé, quizá un par de meses. Sí lo es, sobre todo en este momento. Pero los otros informes, los independientes, muestran que la mayoría de los objetivos alcanzados en Ucrania eran claramente de tipo militar. Golpearon varios centros de mando y control, muchos almacenes, bastantes almacenes. Hay videos de todo esto, no solo informes. Y ha habido un número considerable, no solo en Kiev, sino también en algunas ciudades del este que apoyan la línea del frente. Enteros almacenes fueron incendiados. Y no sé por qué no los habían atacado antes, ni cómo se enteró finalmente Rusia, pero han estado golpeando muchos de esos objetivos, muchas gasolineras. De hecho, cada vez atacan más gasolineras, prácticamente por todas partes, porque es lo que usan los ucranianos para mover camiones y otros tipos de vehículos. Así que también están causando un problema con eso. Otras instalaciones de combustible, igual que las que fueron atacadas en Rusia. En el lado ucraniano, se lanzaron unos 350 drones, pero parece que los rusos han tenido mucho más éxito derribándolos. De hecho, este de aquí ha sido mencionado en el Kyiv Post, y este fue un solo ataque, el único del que tenemos vídeo, de entre los 350 que al parecer lograron pasar. Y como se ve, es un complejo bastante grande, de petróleo o de gas, creo que en este caso de gas. Solo hay un objetivo confirmado por ahora, pero no parece que haya sido muy preciso. El caso es que los rusos han estado intensificando sus ataques últimamente. Voy a entrar en eso en un momento. Pero, ¿debería alguien en Occidente sentirse tranquilo por el hecho de que Rusia esté recibiendo algunos golpes ahora? Porque he oído comentarios del tipo, bien, ya era hora de que empezaran a pagar algo de esto y de que su población sintiera el dolor de esta guerra. Así que empujémosles aún más. ¿Qué opinas de eso? No, nadie debería sentirse tranquilo con esto. Todos deberían tener miedo de lo que pueda venir. Acabas de repasar la lista de los lugares que están siendo atacados ahora. Creo que esas personas que dicen cosas como bien, se lo tienen merecido, son las mismas que todo este tiempo han estado describiendo la guerra de Rusia en Ucrania como una guerra total, una invasión a gran escala. Y ahora estamos viendo que no lo ha sido. Durante los últimos años, Rusia no ha estado atacando a Ucrania del modo en que lo habrían hecho los estadounidenses, o como lo hacen los israelíes. Y si alguien se siente confundido por eso, yo diría, mirad cómo han llevado los estadounidenses sus guerras. Mire, por ejemplo, la guerra, su campaña de marzo y abril contra Irán, donde de unas 21.000 salidas aéreas, solo un tercio fue contra objetivos militares. Así que Rusia ha estado llevando a cabo un tipo de guerra limitada, y se podría decir lo mismo de Ucrania. Algunas de esas limitaciones en Ucrania han sido técnicas, simplemente no tenían las municiones ni el armamento necesarios para realizar ese tipo de ataques. Creo que a medida que esto avance, quienes están animando todo esto van a horrorizarse con los resultados. O quizá no. Tal vez tengan algún interés en esta guerra, alguna agenda, o sean psicópatas. Sea cual sea la razón por la que no entienden el sufrimiento humano, o no les importa. Pero la realidad es que pronto verán que no va a cambiar nada. De nuevo, si hablamos de determinar la voluntad de las partes beligerantes aquí, eso va a marcar la diferencia de muchas maneras. Va a generar todo tipo de tensiones en Rusia, va a causar todo tipo de incomodidades al pueblo ruso, y eso va a presionar al gobierno ruso para que haga más por ganar. Y por supuesto, Rusia va a responder. Y deberíamos decir que se puede trazar una línea directa entre estas escaladas de los últimos meses
y el inicio de la campaña de drones de Ucrania contra Rusia. No voy a culpar a Ucrania por llevar a cabo una campaña así. Están haciendo lo que pueden para cambiar el resultado de esta guerra. Pero la realidad siempre iba a ser esta. Rusia no iba a aceptar esos ataques sin más, y iba a responder. Y luego, esos ataques iban a causar víctimas civiles rusas. Ya sabes, sobre todo el dormitorio que fue alcanzado, el dormitorio universitario que quedó destruido en... No recuerdo si fue en Lugansk o en Donetsk, pero ¿qué eran? ¿Unos 24? Sí, unos 24. O quizá en Volsk. Sí. Vale, con unos 24 estudiantes universitarios muertos, ¿no? Puedes seguir la cadena hasta ahí y ver claramente esa exigencia de represalias, esa presión por quitarse los guantes, por subir el nivel. Y eso es lo que vamos a ver. Luego Ucrania responderá de la misma manera. Y dentro de un año estaremos hablando de ataques con misiles balísticos ucranianos sobre Rusia, porque esa será la siguiente arma que Ucrania consiga o produzca y empiece a usar. Y sinceramente, no le veo el final a esto, Dani. No veo cómo puede acabar. Hay una razón por la que sigo diciendo que no creo que vaya a pasar un año hasta llegar a ese siguiente punto, aunque ya hayan pasado 4 años y medio desde entonces. Creo que la paciencia, si no se está agotando, ya se ha agotado del lado ruso. Y vamos a ver qué puede venir después, según lo que muchos de ellos están diciendo. Pero antes de nada, echemos un vistazo a eso. Sí, es impresionante. No es un accidente. Hace fortweken through enorme de poter explosivo de Spanish Rossi. Eso es en Kiev, hoy. Mira, uno de los mayores, uno de los mayores fracasos de Occidente, Matt, a lo largo de toda esta guerra, aparte de haber iniciado el lío que encendió la mecha allá por 2014, de eso también voy a hablar en un momento. El segundo gran fracaso que hemos tenido es que hemos abandonado por completo la diplomacia. Ni siquiera la ponemos sobre la mesa. Solo se habla de cuánto vamos a apoyar, de qué va a pasar después. Y eso no ha cambiado hoy. ¡Qué sorpresa! Aquí tenemos a Kaja Kallas, la principal diplomática de la Unión Europea, que ha respondido hoy en X a todo esto diciendo, vamos, casi podrías haberlo escrito sin ni siquiera mirarlo. Pero Gary lo va a poner en pantalla de todos modos. Y ya lo sé, ahí viene, en cualquier momento va a aparecer. Perdón, te he cambiado un poco el guión ahí. Perdón. Ella dice que las palabras de condena por sí solas no detendrán los ataques sobre Kiev. Solo un apoyo militar sostenido. Ahora bien, no estamos hablando de la ministra de Defensa de la Unión Europea. Se supone que es la jefa de la diplomacia. Continúo. Solo un apoyo militar constante a Ucrania y una mayor presión sobre Moscú pueden lograrlo. Esta semana, la Unión Europea ha empezado a desembolsar $6.000 millones dentro del paquete de préstamos de $90.000 millones para reforzar la defensa de Kiev. En realidad, casi todo ese dinero se ha destinado a ayudarles simplemente a seguir funcionando como Estado. No es para defensa, pero dejaré eso a un lado. Hoy voy a proponer sancionar a más entidades que apoyan el complejo militar e industrial de Rusia en respuesta a los ataques, porque las primeras 21 rondas no funcionaron. Pero por supuesto, habrá otra. Cuanto más ataque Moscú a civiles, más sanciones habrá que imponer. Seguiremos aumentando el coste hasta que Rusia entienda que no puede ganar. Ahora bien, esa última parte que hemos destacado, Matt, suena exactamente a lo que tú advertías antes sobre esa escalada. Hablan de aumentar el coste como si los rusos fueran a decir, vaya, no me lo esperaba, será mejor que paremos. ¿Qué crees que va a pasar? Exacto, justo eso. La 22ª ronda de sanciones va a ser la definitiva. Los rusos dirán, esto ya es demasiado. Quiero decir, es absurdo. Y bueno, seguiremos viendo este tipo de apoyo. Creo que los europeos y los ucranianos piensan que si los demócratas ganan el Congreso en noviembre, volverá el apoyo de Estados Unidos a Ucrania.
Algunos intentan interpretar las señales que Donald Trump lanza en sus mensajes en Truth Social, o en sus declaraciones a la prensa, o en sus comentarios improvisados, para intentar adivinar cuál será su postura dentro de un año sobre este tema. La idea es mantener esto el tiempo suficiente para que los estadounidenses vuelvan a implicarse, y entonces volveríamos a proporcionar a Ucrania unos $100,000 millones al año en ayuda. Déjame interrumpirte un momento, porque ahora tengo que darte más la razón, ya que sigues diciendo dentro de un año. Pero cuando Trump llegó, y yo sigo diciendo que fue un periodo más corto, aunque quizá deberíamos volver a eso, porque creo que esa es la mentalidad, creo que estás tocando un punto muy importante. El presidente Trump llegó después de la administración Biden, que prácticamente dio un cheque en blanco o algo muy parecido en cuanto al apoyo. Luego llegó Trump y dijo, no, yo voy a acabar con esto en un día, y bla, bla, bla. Y bueno, aquí estamos, 18 meses después. Y ahora bueno, hace que, 2 semanas, a principios de junio, Marco Rubio dijo, hemos elegido un bando, ahora estamos del lado de Ucrania. Así que no es algo enorme. Creo que era un paquete de unos $8,000 millones, más o menos, en comparación con el último, el que aprobó Biden antes de irse, que fue de $61,000 millones. No cambió nada, pero ahora estamos hablando de $8,000 millones. En fin, eso es como una especie de salvavidas económico, no para Kiev, sino para Bruselas, creo yo, para que piensen, sí, esto está funcionando. Así podemos aguantar otro año o 2 y llegar a otro gobierno demócrata. Quiero decir, creo que realmente pueden llegar a pensar eso. Estoy totalmente convencido de eso. Creo que ellos piensan que lo único que tenemos que hacer es llegar al 29 de enero, y entonces habrá un Gavin Newsom o una Gretchen Whitmer o alguien así en la Casa Blanca, y que a partir de ahí, Estados Unidos volverá plenamente a implicarse. Y en ese punto, bueno, creo que tienen razón al entender la parte económica de todo esto. Que el dinero es lo que realmente importa en estas guerras. Es el dinero lo que mantiene a los gobiernos a flote, lo que evita que las economías se hundan, lo que impide una pérdida de población aún mayor en Ucrania. Claro, y no estoy restando importancia a lo que ocurre en el campo de batalla, ni mucho menos. Pero hay que entender que si miras este tipo de guerras por delegación, donde hay, bueno, puedes llamarlos estados títeres o como quieras llamarlos, basta con mirar Vietnam o mirar Afganistán. ¿Cuál es la razón de la derrota, del colapso final del gobierno? Es la pérdida de dinero, es la pérdida de financiación, ¿verdad? Es la pérdida de ese apoyo que mantenía todo en marcha. Y cuando tienes algo profundamente corrupto, ya sea el gobierno de Vietnam del Sur, el de Afganistán o el de Ucrania, en el fondo es una red de clientelismo. Y en cuanto deja de llegar el dinero, esa red se desmorona. Y ese castillo de naipes se viene abajo de forma bastante dramática. Y de nuevo, Vietnam, Afganistán, hay otros ejemplos que también mencionan de funciones y seguimos avanzando. Pero ya sabes, esta idea de que esto es lo que tenemos que hacer y que hay una luz al final del túnel, creo que es lo que les motiva. Y esta otra idea de que, incluso si Rusia aprieta más las tuercas, ¿qué consigue con eso? Incluso si Rusia toma el resto del Donbass, que creo que es lo que planea, cumplir sus objetivos, hacerse con el resto de Donetsk y luego, básicamente, declarar la victoria y dejar el conflicto congelado, Occidente nunca va a aceptar eso. Los ucranianos no van a aceptarlo. Los europeos no van a aceptarlo. Y muchos estadounidenses tampoco lo van a aceptar. Y seguirán financiando, suministrando y apoyando una guerra contra Rusia. Y ese Donbass perdido se convertirá entonces, para la OTAN y para la Unión Europea, en su Jerusalén, ¿no? Será su cruzada para recuperar el Donbass. Así que creo que cualquier escenario de éxito ruso o de colapso ucraniano, ya sea en el campo de batalla o desde el propio gobierno, quiero decir, en los últimos años, Dani, he pensado que esto acabaría con un colapso del gobierno ucraniano.
simplemente porque se quedarían sin dinero, y porque Donald Trump retiraría la financiación a Ucrania, y luego los europeos no lograrían ponerse de acuerdo. Hungría bloquearía los préstamos, y así sucesivamente, y acabaría estallando una crisis. Diría que es una crisis permanente, pero ahora la crisis está al descubierto, y así es como el gobierno se derrumba. Eso genera otra pesadilla completamente distinta, la de un Estado fallido que antes fue Ucrania. Y eso es lo que pasa, ¿no? Pero creo que ya han salido de esa fase. Creo que ya la han superado. Pienso que la Unión Europea, a pesar de sí misma, ha conseguido proporcionar ese dinero a Ucrania. Como decías, eso mantiene abiertas las puertas del gobierno, ¿verdad? Evita que se derrumbe. Mantiene la economía. Bueno, la economía no está estable, pero no va a colapsar. Está en muy mal estado, pero no va a colapsar, algo así. Y luego en el campo de batalla, claro, hay problemas de personal. Y ahora estamos viendo que la Unión Europea va a devolver a Ucrania a todos los hombres ucranianos en edad militar que son refugiados en sus países. Los están enviando de vuelta. Básicamente, en el campo de batalla, sí, Rusia sigue avanzando hacia el oeste. Pero de nuevo, su objetivo nunca fue llegar completamente al oeste. Su objetivo nunca fue ir más allá del Donbass. Así que, incluso cuando lo consigan, ya sea en otoño, en primavera, o según el Instituto para el Estudio de la Guerra, dentro de 31 meses, o lo que sea, da igual quién tenga razón. La guerra va a seguir. Porque incluso si los rusos, en ese momento, quisieran ponerle fin y dijeran, mira, hemos cumplido nuestros objetivos, declaramos la victoria, vamos a construir un muro enorme aquí, no va a cambiar nada. Los ucranianos, con el apoyo de los europeos y al final de los estadounidenses, seguirán lanzando drones y misiles por encima de ese muro. Now here's the problem with some of that. There are the growing voices on the Russian side that recognize everything that you just said and more, and they're saying it's a Pyrrhic victory, even if we got all of this area and then built our wall for the very reason you said. And they're saying maybe it's time we need to be thinking something different. Now, Putin himself may have given some. Recientemente ha dicho que van a avanzar, no solo desde esa zona de contención que mantenían, desde que el lado ucraniano intentó tomar la región de Kursk y los expulsó de allí. Ahora él dice, creo que necesitamos una zona de seguridad que llegue hasta abajo y tomar la ciudad de Sumy en el norte. Van a tomar completamente Kupiansk, dijo allí. Y luego está esta otra zona, Konstantinivka, que va a servir para establecer lo que sería el último gran complejo fortificado de Slaviansk y Kramatorsk, y así sucesivamente. Pero Putin también dijo, a ver, creo que fue hace unos 4 días, algo como, ¿qué os parece esto? Vamos a tomar el Donbass y Novorossiya. Putin declaró en el Congreso de Rusia Unida que el objetivo de capturar todo el Donbass y Novorossiya es más ambicioso. Por si alguien no sabe qué es eso, se refiere a la zona sombreada en el mapa. Esas son las 4 oblasts de las que llevan tiempo hablando, las que aparecían en ese titular anterior que él va a tomar. Y eso se remonta a junio de 2024. Ahora él dice, bueno, eso es lo que dijo, que eso es Novorossiya, el área rosa sin sombrear que está a la izquierda del rojo. Así que aquí ya están pensando en algo más. Mientras tanto, hay muchas otras conversaciones al mismo tiempo que él dice todo esto, con más comentarios desde dentro de Rusia y también desde el lado europeo, sobre qué pasaría si Rusia atacara a Europa. Y esa pregunta se le hizo hoy al señor Peskov. Gary, si puedes poner la versión más larga de las dos. Esta es un poco más extensa, pero hoy ha dicho cosas realmente importantes. Últimamente, Occidente ha mostrado señales de una escalada en su confrontación con Rusia. Se está estableciendo un centro militar para Alemania y los Países Bajos en Estonia. Finlandia ha aprobado enmiendas que le permiten desplegar armas nucleares en su territorio.
La OTAN y Ucrania han anunciado una licitación para desarrollar armas capaces de atacar bases aéreas rusas en lo más profundo de su territorio. Hace apenas 2 días, apareció en Kommersant una columna del experto militar Andrei Ilnitsky, en la que sugería que una escalada mediante ataques a la infraestructura crítica de Ucrania y posiblemente contra bases de la OTAN en los países bálticos y más adelante en Polonia y Rumanía, podría ser el camino más corto hacia la paz. Desde la perspectiva del Kremlin, ¿está Rusia considerando una escalada como una forma de poner fin antes de tiempo al conflicto en Ucrania para llegar a un acuerdo político y diplomático y quizá construir una nueva arquitectura de seguridad en Europa? En su pregunta, usted equipara la exposición de hechos concretos sobre la escalada de tensiones, que son claramente acciones de los países europeos, con el razonamiento de un experto. Esa comparación no es realmente equivalente. No hay duda de que la escalada por parte de Europa está ocurriendo. A medida que su identidad defensiva ha ido tomando forma, la Unión Europea ha emprendido un camino de militarización y en la práctica se ha comprometido con la confrontación con la Federación Rusa. Por supuesto, no podemos ignorar esto, y sin duda agrava la situación ya de por sí tensa en toda Europa. Este factor rolle estará en historia svårbrediges politiskt step progressort. Es interesante que haya dejado esa descripción tan larga y detallada de toda la escalada que está ocurriendo en Europa. Y luego dice, bueno, este tipo en Kommersant comenta que quizá haya que atacar todo eso en Europa y en los países bálticos y demás. Pero añade que eso no es lo suyo. Aún así, reconoce que todo eso está pasando y que van a actuar. El hecho de que entrara en tanto detalle deja poco a la imaginación sobre lo que están pensando en el Kremlin. Tenemos otras voces que confirman cosas muy parecidas. Así que, primero, sobre ese punto. ¿Te preocupa que Rusia pueda llegar a un momento en el que diga que no tiene sentido limitarse al Donbass, que hay que ir hasta el final e incluso atacar en Europa? ¿Crees que eso es posible? Creo que, bueno, en cuanto a la pregunta sobre Novorossiya, ya hemos visto esto antes, tú lo mencionaste. Si miramos un par de años atrás, los rusos hablaban de una zona de seguridad y de la idea de que sus intenciones ya no se limitaban solo a las 4 provincias que ocupaban entonces, sino que querían avanzar hacia las siguientes 4 para crear esa zona de contención. Desde luego, la idea de que esta guerra estaría incompleta sin la conquista de Odessa ha sido un tema constante en el discurso ruso desde antes de que empezara el conflicto. Así que sí, que se vuelva a hablar de Novorossiya de esta manera no sorprende. Me gustaría pensar que los rusos están considerando una versión más limitada de Novorossiya, pero no creo que sea así. Creo que, como lo describiste tú, Dani, eso es precisamente lo que muy probablemente ocurra. Así que la idea de que quizás se detendrán cuando tomen el Donbass, o el hecho de que no hay manera de detener esto porque esta guerra no va a terminar, ¿no? Esa idea de levantar un muro, aunque el resto no tenga sentido, no tiene sentido hacerlo. Así que tenemos que seguir avanzando, seguir empujando hacia el oeste, aunque eso vaya en contra de los objetivos iniciales que teníamos en esta guerra. Creo que eso es algo que muy probablemente podría pasar simplemente por la inercia del conflicto. ¿De qué otra forma termina esto? ¿Qué más vamos a hacer si nos detenemos aquí, en las fronteras de...? Entonces, ¿qué se habría conseguido? Van a seguir atacándonos. Así que tenemos que continuar con esta guerra. Tenemos que avanzar hacia el oeste. Pero el otro aspecto, claro, es el tema de atacar a países de la OTAN. No creo que eso sea probable. Sinceramente, no creo que los rusos vayan a hacerlo, por varias razones. Primero, porque eso les daría la guerra con la OTAN, que esta guerra se suponía que debía evitar. Y segundo, porque eso haría exactamente lo que los países de la OTAN quieren. Atacar a los bálticos es justo lo que los países bálticos desean. Es decir, estarías cumpliendo los sueños febriles de Kaja Kallas, literalmente.
estarías cayendo de lleno en las manos de Mark Rutte, de Ursula von der Leyen, de Friedrich Merz y de Macron. Macron estaría encantado. There's a counter to that, and Pero hay un argumento en contra de eso. Y dime, a ver, imaginemos por un momento que no eres estadounidense, ni ruso, ni ucraniano, ni europeo. Eres solo un analista y estás observando todo esto con ojos neutrales. Si te pones en el lado ruso y ves que Occidente, lo que hizo Peskov, está haciendo para escalar la situación, quiero decir, ahora están usando su espacio aéreo, su tecnología, sus satélites, todo lo demás, misiles de mayor alcance, y está claro que no va a detenerse. Si sigue hacia adelante, Yulin cobra más de dinero, habla más de preparar la guerra. Todo eso son hechos, lo dice la prensa occidental. That's all true statements. That's Western press. So if that is existence and you're Entonces, si eso existe y ahora miras el lado ruso, ¿dónde está, no ya la motivación, sino la justificación, para decir, vale, tomemos solo este pequeño territorio, levantemos nuestro muro y preparémonos para lo que venga, en lugar de pensar, vamos a tener esta guerra de una forma u otra? Es decir, más nos vale fijar las condiciones, los estándares y actuar ahora, porque Kallas puede acabar teniendo la guerra que quiere, y puede que otros también la deseen, en un sentido retorcido y extraño. Pero si empiezan a recibir misiles desde Rusia contra los que no pueden defenderse, y seamos claros, no pueden, la defensa aérea de la OTAN es mucho más vulnerable de lo que cualquiera imaginaría. Y Rusia tiene muchísimos más misiles ofensivos que nosotros. No creo que podamos soportar eso. Así que explícamelo de una forma que tenga sentido y que no sea irracional. make all that make sense to me that's not irrational. Bueno, el problema es que en Europa casi no hay actores racionales, ¿verdad? El problema al que nos enfrentamos es la falta de racionalidad de los líderes europeos. Así que, si eres Rusia, cualquier acción que tomes va a llevarte a una guerra prolongada. Y tanto si quieres que esa guerra se limite a Ucrania, como si quieres ampliarla, hay una lógica en lo que acabas de decir. Si vamos a librar esta guerra, entonces hagámoslo en nuestros propios términos. Nosotros, la dicción, el moment, el litur, ese tipo de cosas. Pero lo que tenemos en Europa es que los rusos hacen lo que creen que harán. Y entonces golpearán a Ucrania con más fuerza, ¿verdad? Y será una destrucción total, digamos, de todos los puertos del Mar Negro, arrasados por completo. Y ningún tren podrá moverse, porque todos los puentes habrán sido destruidos. Ucrania volvería a estar como en 2022. Pero eso no va a disuadir a los europeos. No van a dar un paso atrás y decir, bueno, quizá deberíamos pensarlo, porque esto es lo que... Ya sabes, estás en Ámsterdam, ¿no? Esto es lo que parecería Rotterdam si seguimos así. No lo van a ver de esa manera. Lo verán como su oportunidad de gloria. Keir Starmer se va a convertir en, ya sabes, el nuevo, lo que sea, el nuevo líder de la brigada ligera de la OTAN contra Rusia. ¿Sabes a lo que me refiero? Es una locura por todas partes. Simplemente una locura total. No veo. Por eso, ya sabes, llevo un par de años diciendo esto. Siento que Rusia está atascada, ¿sabes? ¿Y qué opciones tenían en 2022? Eso daría para otro programa, para otra conversación entera. Soy bastante comprensivo con su posición, con sus intereses de seguridad, con las provocaciones que estaban recibiendo. Pero al mismo tiempo, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se pone fin a todo esto? Sí, para mí. Well, problem, Matt, because to me, we now being the United States, Nosotros, es decir, Estados Unidos, nos desconectamos durante un tiempo después de que Biden se marchara y Trump llegara. Ahora se ha vuelto a conectar con ese comentario de Rubio de elige un bando. Así que, en cierto modo, Occidente ha vuelto. A mí me parece que entre todos estamos poniendo a Rusia en una situación en la que no tiene otra opción que escalar el conflicto. Ni siquiera dejamos que termine. Creo que de forma perversa los estamos empujando hacia algo que decimos que no queremos. ¿Tú ves alguna diferencia? we don't want. I mean, do you see it any different? No, quiero decir, esto es justo lo que advirtió JFK hace
63 años. John F. Kennedy habló de esto en su discurso en la Universidad Americana, donde ofreció la paz a la Unión Soviética. Esa idea tan insensata de dar a tu enemigo, por decirlo de otra forma, la elección entre la derrota o la guerra nuclear, ¿verdad? Pues ahora estamos dando a los rusos esa misma elección, entre perder o escalar la guerra, entre la humillación o una guerra aún mayor. ¿Qué crees que van a elegir los rusos? ¿Qué crees que se elegiría cualquier país? Yeah, what would we choose? Quiero decir, esto es lo que da tanto miedo de todo esto. No veo una salida. Y antes has mencionado la diplomacia, los intentos fallidos del año pasado, ya sabes. Y parece que quizá los rusos sí hicieron algunas concesiones en Ankara. Desde luego, los rusos parecen muy molestos con todo esto. Me refiero a sus comentarios en las últimas semanas, en los últimos meses, sobre Ankara y sobre cómo el acuerdo de Ankara se había roto. Ya sabes, esa idea de que, básicamente, habría un alto el fuego y se congelarían las líneas a cambio de que los ucranianos abandonaran Donbass. Y los rusos creen que ese era el acuerdo, pero ese acuerdo nunca llegó a cerrarse. Y luego, no solo eso. 2 meses después de la cumbre de Ankara, Donald Trump hablaba de enviar misiles Tomahawk a Ucrania y de todo tipo de cosas, ¿verdad? Eso violaba lo que se había acordado en agosto pasado en Alaska. Entonces, ¿por qué iban a confiar los rusos después de lo que pasó en Estambul o con los acuerdos de Minsk? Todas esas cosas, ¿qué opciones les hemos dado a los rusos? Quiero decir, esta negligencia diplomática deliberada por parte de Estados Unidos y de Occidente nos ha llevado hasta aquí. Y ojo, no quiero restarle responsabilidad a Rusia. Invadieron un país soberano, violaron el derecho internacional. Todo eso. Así que, una maldición para ambos. Pero la realidad es que, tanto para los estadounidenses como para los europeos, nunca han optado por reducir la tensión. No han querido buscar una solución diplomática. Donald Trump hizo algunos intentos a medias, pero siempre fueron temporales, o siempre con fisuras. O, sí, ya no vamos a dar dinero a Ucrania, pero seguimos proporcionando la inteligencia para que Ucrania envíe drones a la casa de Vladimir Putin. Quiero decir, ¿no? O sea, esto es, sigo volviendo a la misma palabra, peligroso y aterrador. Y lo es. Este es el tipo de cosas. Estuvimos en Londres hace 2 años. Sí, lo hicimos. Danny y yo hablamos en la Cámara de los Lores hace 2 años ante un grupo muy enfadado de directores ejecutivos, presidentes y presidentes de consejo, que estaban fuera de sí porque Danny, Joe y los demás miembros de nuestro panel sugeríamos negociar, sugeríamos poner fin a la guerra antes de que empeorara. Y ahora, aquí estamos, un par de años después. Y creo, Danny, que si volviéramos atrás y miráramos lo que tú y yo dijimos, y lo que dijo el almirante Allen, era así, y otros también, veríamos que, bueno, quizá no acertamos del todo con los detalles. Quiero decir, puede que no tuviéramos el tono exacto, pero desde luego sí dimos en el clavo con la idea, ¿verdad? En el sentido de que esto es justo lo que veníamos advirtiendo. Ahora bien, ¿qué va a hacer cada parte? La forma de resolverlo, claro, sería que Ucrania capitulara, y entiendo perfectamente por qué los ucranianos no quieren hacerlo. Yo tampoco lo haría. Pero la alternativa es todavía peor. Exacto. Y nosotros en Occidente también tenemos una parte de responsabilidad en todo esto. No se nos puede llamar, desde luego, simples observadores externos. Pero tenemos cierto grado de control en esto. Podemos decidir si este conflicto se intensifica o se reduce. Y bueno, la gente que dirige Europa ahora mismo, junto con nuestro secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, que, en mi opinión, la historia mostrará como el más maniático, maquiavélico y quizá el más importante desde Henry Kissinger, están jugando un papel enorme. Ya sé que es el primero desde Kissinger que ocupa ambos cargos, pero creo, Rubio, que no hemos hablado de su acuerdo entre Líbano e Israel. Pero vamos, solo hay que ver de lo que es capaz. Este hombre puede crear un acuerdo paralelo que socava y contradice por completo la prioridad del presidente respecto al memorando con Irán.
Así que sí, es capaz de eso, y es capaz de mucho más. Right. Yeah. And I don't want to go down that path because we are Sí, porque, bueno, la gente sigue con este tema, pero sí, literalmente podríamos hacer un programa entero sobre eso y probablemente tengamos que invitarte de nuevo para hacerlo. Pero ahora vamos a hablar de otra parte. Antes de entrar en eso, quiero incorporar a Kelly. Si puedes traerla, se va a unir a nosotros para la última parte. Kelly Vlaus es la redactora jefa de Responsible Statecraft, asesora principal en el Quincy Institute y copresentadora de Crashing the Beltway, un podcast fantástico que recomendamos mucho. Y Kelly, sé que he traído para hablar de otro tema, pero quería incluirte antes de terminar esta sección, porque creo que tendrás algo que decir al respecto. Quiero mostrar que estamos hablando de nuestro actual secretario de Estado y de todos los problemas con los que hemos estado lidiando aquí. Pero quiero retroceder unos años. Bueno, en realidad, bastantes años, hasta lo que yo considero el pecado original. Esto es una entrevista de finales de 2013 en la CNN con el ya fallecido senador John McCain, y va a mencionar el nombre Victoria Nuland en una frase. Te aviso antes de que aparezca. Ya sabes, aviso de contenido. Exacto. Pero escucha esto teniendo en cuenta dónde estamos ahora. Take a listen to this in light of where we are now. I know that you have wanted Sé que usted ha querido que la administración considere quizá imponer sanciones, algo que ayude a respaldar a los manifestantes contra el gobierno. Pero teniendo en cuenta que estamos intentando colaborar con los rusos en tantos asuntos, por ejemplo, con Irán y en Siria, ¿es realmente un buen momento para que Estados Unidos se enfrente a Rusia? time for the U.S. to be taking on Russia? Bueno, no creo que estemos enfrentándonos a Rusia. Y por cierto, estoy muy satisfecho con la declaración del secretario Kerry con nuestra subsecretaria Victoria Nuland, que estuvo aquí. Estas personas aman a los Estados Unidos de América, aman la libertad. Y no creo que esto pueda verse como otra cosa que no sea nuestro apoyo tradicional a quienes desean una sociedad libre y democrática. Una ciudad libre y democrática. Eso es todo lo que queríamos. ¿Verdad, Kelly? Right, Kelly? Bueno, ya sabes, aquí, en vísperas del 250 aniversario de la Declaración de Independencia, hemos estado hablando bastante de John Quincy Adams y de su advertencia en aquel famoso discurso años después sobre salir en busca de monstruos que destruir. Esa es una de las frases más conocidas. Pero la otra, igual de importante, es cuando advirtió sobre la idea de extender nuestra democracia mediante políticas agresivas e intervencionistas. Decía que eso acabaría haciendo que dejáramos de ser el país libre que habíamos fundado, que en realidad se volvería contra nuestras propias libertades aquí, en casa. Así que sí, hay que ser un modelo de democracia, de igualdad y de libertad, pero no intentar imponerlo a otros países. Vaya, qué idea tan radical, ¿no? Pero este país lleva haciéndolo décadas, incluso siglos. Y todo eso culmina en lo que vimos ocurrir en Ucrania. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos financiando a todas esas ONG a través de la USAID. Supuestamente solo intentábamos establecer elecciones libres y dar a la gente las herramientas para la democracia. Pero cuando uno lo analiza a fondo, en realidad estábamos inclinando la balanza hacia un lado o hacia otro. No se trataba de ofrecer herramientas para las elecciones, sino de avivar esa revolución que ocurrió, en parte gracias a nosotros, Hillary Clinton, Victoria Nuland, John McCain. Fue un proyecto bipartidista. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que ahora estamos metidos en una guerra por poderes en Ucrania, larga y profundamente enquistada, de la que no conseguimos salir. Y no podemos hacerlo porque tenemos una administración que no puede centrarse en la diplomacia, ya que acaba de iniciar una guerra en Oriente Medio. Exacto. And Matt, I mean, we now know that was on the. Y Matt, quiero decir, ahora sabemos que eso fue, creo que dijiste, el 15 de diciembre de 2023. Eso fue poco más de 2 meses después de que se alcanzara un acuerdo para poner fin a todo esto de forma pacífica,
para celebrar elecciones, unas nuevas elecciones anticipadas. Todo se habría hecho de manera democrática, pero no lo hicimos. Expulsamos a Yanukovych después de haber ayudado a negociar un acuerdo. Y luego, porque Victoria Nuland, tenemos el audio filtrado, Victoria Nuland y el embajador estadounidense eligieron a dedo quién iba a entrar después. Y a partir de ahí, todo se puso en marcha. Así que, ¿hay alguna posibilidad, creo que ya sé la respuesta, de que podamos ver las consecuencias de todo esto, tantos años después, y darnos cuenta de que eso nos ha llevado a una situación en la que tenemos que preguntarnos si podría haber una escalada hacia una guerra entre la OTAN y Rusia? Podemos aprender que aquello fue un error desastroso y no repetirlo. Can we learn that that was a disastrous mistake and don't repeat it? Well, first of all, Kelly, it's great to see you. Secondly, I think Bueno, antes que nada, Kelly, me alegra mucho verte. En segundo lugar, creo que ya tenemos suficientes belicistas vivos en las noticias. No me hace ninguna gracia que me mostréis uno muerto, sobre todo antes de la hora de comer. Quiero decir, ya hay bastantes por ahí, ¿no? Pero bueno, no. Estamos hablando del imperio, y aquí no se aprenden lecciones. Las únicas lecciones, si es que hay alguna, son sobre cómo hacerlo mejor la próxima vez. Las lecciones son, vale, ¿cuáles fueron los errores que cometimos después del golpe? ¿Por qué no vimos venir la toma de Crimea por parte de Rusia? Tenemos que planificar mejor esas cosas, ¿verdad? Así que creo que eso es lo que pasa con este gobierno estadounidense, con este imperio. El impulso que tiene, su propia naturaleza, es la de un organismo vivo que siempre va a querer expandirse más. Y por eso nunca aprende ninguna lección. Quiero decir, lo sabemos, Dani, cuando tú y yo discutíamos contra la guerra en Afganistán. Kelly, tú también estabas en contra en aquel momento, ¿verdad? Así fue como nos conocimos todos, ¿no? ¿Y qué decían entonces? Que nuestros generales habían aprendido las lecciones de Irak y que ahora estaban listos para aplicar esas lecciones y lograr la victoria en Afganistán. Pero en realidad nunca hay un ejercicio de humildad, no hay una reflexión auténtica. Todo gira en torno a mantener el avance de los imperios, ya sea conservando lo que tienen o tomando más. Así que creo que si alguien, bueno, en fin, lo dejaré ahí, porque aquí no hay humildad. No hay reflexión ni nada que se le parezca. Así que bueno, aparte de arruinaros la comida, sentí que esto era importante para ponerlo en contexto. Empezamos con esto de forma bipartidista, como ha señalado Kelly, y todos somos igual de culpables. Quiero decir, era bipartidista entonces y lo sigue siendo ahora. Biden, Trump, no hay diferencia. Simplemente seguimos con el mismo desastre y ya veremos a dónde nos lleva. Kelly, ¿quieres añadir algo más? Solo quiero decir una cosa. No sabéis lo reconfortante que me resulta veros aquí a los dos. Os conozco desde 10 años. I've known you for over a decade, and I know how hard both of you have been fighting for the truth. Y sé lo mucho que los dos habéis luchado por la verdad sobre nuestras guerras, las intervenciones, las políticas y la parte política de todo eso. Y creo, si me permitís poner un toque positivo, que hoy sois incluso más eficaces que cuando empezasteis a hablar públicamente. Los dos sois denunciantes. Tenéis decenas de miles, cientos de miles de personas que os escuchan cada día, hablando y diciendo la verdad frente al poder. Los medios se han beneficiado de voces como las vuestras, porque cuando salisteis por primera vez, había plataformas mucho más limitadas para los denunciantes y para las voces contrarias a las intervenciones. Ahora, en cambio, los dos tenéis plataformas. Os veo por todas partes, todo el tiempo, y la gente os escucha y os aprecia. Así que creo que eso es lo bueno, que los nuevos medios han crecido con nosotros. Nos están beneficiando y están permitiendo que vuestras voces lleguen más lejos. Y me alegra que, bueno, sigamos aquí hoy hablando de todo esto. Sé que fastidia, porque todavía tenemos que seguir hablando de ello. Tienes razón. Estamos aquí, estamos hablando, y la gente nos está escuchando. Eso está bien. Y eso enlaza directamente con el motivo por el que queríamos invitarte hoy, porque acabas de publicar algo en tu plataforma principal, que es Responsible Statecraft, donde eres editor jefe.
Gary, si puedes mostrarlo ahí. Esto realmente me llamó la atención. Estaba a punto de empezar el programa cuando vi ese titular. El Congreso bloquea el esfuerzo de la economía masiva para frenar la integración entre Estados Unidos e Israel. Hemos estado hablando aquí de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero la verdad es que tampoco se puede dejar de hablar del otro conflicto, el que está ocurriendo en Irán. Y ahora todo el mundo lo sabe, está clarísimo. Con esta guerra, nos metimos en ella porque Israel, es decir, Benjamin Netanyahu, convenció a Trump de hacer algo que iba en contra de los intereses de Estados Unidos. Y así fue como acabó saliendo. Y ahora vemos, creo que uno de vosotros lo mencionó hace un momento, a Marco Rubio, que básicamente está saboteando cualquier posibilidad de paz en Oriente Medio con esa cosa tan extraña en el Líbano, que ni siquiera incluye a Hezbollah o a Irán, aunque forman parte de las facciones en guerra allí, y además debilita el memorando de entendimiento. Pero ahora vemos que, mientras toda la atención está puesta en la guerra, y quizá un poco también en Rusia y Ucrania, por debajo hay gente intentando colar algo para integrarnos aún más en una idea que no aplicamos con ningún otro país del planeta. Kelly, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que Israel vio venir lo que se avecinaba. Se dieron cuenta de que la opinión pública estadounidense ya no se sentía cómoda con seguir dando $3.800 millones al año en ayuda militar sin condiciones. Han perdido toda credibilidad y apoyo entre la gente en Estados Unidos. Encuesta tras encuesta lo demuestra. Entonces, ¿qué están haciendo? Dicen, vale, no vamos a pedir una renovación de esa ayuda. Pero lo que están haciendo, en realidad, es moverse entre bastidores con el Congreso, con los miembros del Congreso que les son favorables, para trasladar esa asistencia a un segundo plano. Básicamente, eso es lo que están haciendo. Así que hay un proyecto de ley dentro de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional que busca integrar aún más a los ejércitos de Estados Unidos e Israel. ¿Y cómo lo han hecho? Han creado esta figura de agente ejecutivo que será la persona responsable dentro del Pentágono de supervisar la ampliación de la integración entre estos dos ejércitos, una integración que de hecho ya existe. Hay muchísimo intercambio de tecnología, muchísima asistencia, muchísimos contratos que tratan sobre sistemas de armas, tecnología, ciberseguridad y todo eso. Pero lo que hace esta medida es darle un carácter más oficial, le otorga más autoridad a una sola persona para supervisarlo. Y esa autoridad está por encima de cualquier control que ya exista ahora dentro del Pentágono para garantizar que las condiciones de este intercambio sean totalmente transparentes, que no estemos compartiendo información, licencias o inteligencia que no deberíamos compartir, porque eso sería contraproducente para nosotros. Además, eso los mete de lleno en el sistema, en la cadena de suministro, más que nunca. Y eso da bastante miedo, porque ahora vuestros representantes ni siquiera votan sobre ello. No tenemos voz ni voto. No se hace a la luz del día. Todo ocurre a nivel contractual, dentro de los procesos de contratación y adquisiciones. Y así es como van a conseguir seguir aprobando esta ayuda. Thomas Massie y Ro Khanna intentaron frenarlo. Presentaron una enmienda para eliminar esa parte del proyecto de ley de defensa, el NAA, y tenía que pasar por el comité de reglas. Y adivinad qué. Ese comité lo dirigen republicanos que probablemente reciben mucho dinero de AIPAC y no permitieron que la enmienda se incluyera en el paquete final. Así que su propuesta para eliminar ese texto quedó descartada esta semana. Matt, déjame preguntarte algo. ¿Hay algún pronóstico, o siquiera esperanza a estas alturas, con todo lo que ha pasado desde 2023, con el genocidio en Gaza, con todos los colonos? Y creo que hace apenas un par de días, Ben-Gvir dijo que quieren meter 1 millón de colonos en Cisjordania, violando, bueno, quién sabe qué, prácticamente todo. Y ahora, encima, esto. El pueblo estadounidense claramente no está de acuerdo, y aún así todo sigue oculto. O mejor dicho, no oculto,
pero sí silenciado. ¿Hay alguna esperanza de que la gente en Estados Unidos pueda por fin alzar la voz y decir basta? ¿O estamos condenados a dejar que esa pequeña minoría de personas muy ricas dicte cómo funciona nuestro propio gobierno? No creo que... adelante, Matthew. Oh, I was just going to say, let me just say this and then. Solo iba a decir esto. Déjame decirlo. Y luego, Kelly, te paso la palabra, porque estáis haciendo un trabajo fantástico con este tema. Le debemos a Quincy un enorme agradecimiento aquí. Kelly, el trabajo de tu equipo en este asunto es la razón por la que estamos hablando de ello. El trabajo de Ben Freeman, el trabajo de Steve Simon, gracias a eso sabemos lo que está pasando. No creo que esto se hubiera entendido tan bien, o que quizá incluso habría pasado desapercibido para Massie y Kana, ¿verdad? Y desde luego no habría tenido tanta visibilidad, ni la gente estaría diciendo, vaya, se acerca el 250 aniversario de nuestro país, y la forma en que lo celebramos es, ya sabes, renunciando a nuestra soberanía ante un país extranjero. Es increíble, de verdad. Pero la razón por la que lo sabemos es porque vosotros habéis hecho este trabajo. Y creo, Danny, muy rápido, que lo que preguntabas, pero se lo paso a Kelly, creo que la esperanza en todo esto es que el hecho de que tengan que llegar a estos extremos, que tengan que hacer estas cosas, demuestra el progreso que se ha logrado. Que el pueblo estadounidense está diciendo, no vamos a participar en esto. No creemos en estas guerras. No creemos en nuestra implicación con un gobierno extranjero de esta manera. No creemos que un gobierno extranjero deba poder comprar a nuestros políticos. Así que creo que ahí está la esperanza. Pero ya sabes, igual que pasa con el imperio, lo que hace fuera también lo hace dentro. No va a rendirse. No va a decir, he aprendido la lección, voy a ser mejor persona. Va a seguir buscando la forma de conseguir lo que quiere. Así que Kelly, adelante. No, estoy totalmente de acuerdo, Matthew. Creo que una de las pocas cosas positivas aquí es que estos miembros estaban recibiendo una avalancha de sus electores. Sí, están engañados, pero también los han estado inundando. Las dos cosas son sís. Tengo un pie puesto ya en las vacaciones, la verdad. Pero no, según toda la información que he recibido de miembros del Congreso y de sus equipos que nos iban informando en Quincy, tenemos un equipo de incidencia política. Ellos están muy al tanto de lo que pasa en esas oficinas. Y los teléfonos no paraban de sonar, tanto en el lado republicano como en el demócrata. Eso te muestra lo impopular que es Israel ahora mismo. Entonces, ¿eso inclinó la balanza? No, pero el hecho de que alguien como Adam Smith, un demócrata, saliera al principio diciendo, oye, no es un mal acuerdo, son dos amigos colaborando, integrándose, quizá deberíamos hacer algo parecido con Ucrania. O sea, él estaba realmente muy a favor de esto. Dale una semana después de todas esas llamadas de los votantes y acabó diciendo que votaría a favor de que Tom Massie y Ro Khanna eliminaran ese lenguaje. Así que, bueno, empezó a ceder. Por eso sí yo creo que hay esperanza. Déjame preguntarte algo sobre cómo funciona esto, legislativamente hablando. Está claro que esta propuesta en concreto fue derrotada. Pero aunque se haya eliminado esa enmienda de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, todavía queda mucho camino antes de que el proyecto se apruebe. Aún hay margen para que la gente se levante y diga no, no vamos a rendirnos, no vamos a decir simplemente que hemos perdido. Hay otros frentes en los que se pueda seguir luchando. Exacto. Ahora el senador Van Hollen tiene un texto parecido en el Senado para eliminar ese lenguaje y añadir otro. O, si eso no funciona, ponerle algunos límites. Así que llamad a vuestro senador. Quiero decir, ahora la atención se ha desplazado al Senado. Todos se han ido a casa por el receso del 4 de julio, así que no hay nada que podamos hacer en este momento. No puede haber ninguna acción ahora. Pero cuando lo retomen, creo que ahí es donde se librará la batalla, en el Senado. Y después tendrán que reconciliar las versiones.
Supongamos que eliminan ese lenguaje, pero la Cámara lo mantiene. Entonces pasa a reconciliación o más bien a una comisión conjunta y ahí podéis seguir presionando a vuestros representantes sobre este tema. Tom Massey también tiene, esto es un comentario aparte, pero tiene una enmienda para eliminar los 3.300 millones de dólares que están en el proyecto de ley del Departamento de Estado. Y creo que tiene otra en la NDAA también. Y esa de hecho se añadió al paquete de normas, que bueno, era como una historia secundaria a la que la gente no estaba prestando mucha atención. Pero la verdad, le doy mucho mérito a Massey. Perdió esas elecciones, AIPAC acabó con él, pero está aprovechando el tiempo que le queda en el cargo para intentar dejar huella en estos temas, ya sea la ayuda incondicional que se envía a Israel cada año o las guerras que se están librando con el dinero de nuestros contribuyentes. Además, tiene en marcha investigación sobre el ataque al USS Liberty. Bien por eso también. Sí, y bueno, siento que él es el único republicano que de verdad está trabajando por los intereses de la gente. Por desgracia, está en una minoría bastante pequeña. Tenemos más esperanza en los demócratas, pero no están en la dirección del partido. Así que, sí. Al menos Torah no. Medio lleno, como quieras llamarlo, pero Entonces, Matt, déjame preguntarte algo, porque sé que has trabajado mucho en temas de base en el pasado. Has sido candidato en tu estado antes. ¿Qué se puede hacer después de las fiestas para que esto no se apague? ¿Hay algo que la gente pueda hacer para mantener este asunto vivo? Bueno, es la comunicación, es la información. Es simplemente gente enviándose mensajes unos a otros. Y como decía Kelly, el acoso a las oficinas políticas, el señalar las victorias en las primarias de Colorado y de Nueva York por parte de candidatos claramente pro-palestinos, y también dejar claro que no se puede ir en contra de eso. Dejar clara la realidad de la opinión pública aquí respecto a Israel, pero en un sentido más amplio, respecto a la comprensión de todo eso de lo que hablaba Kelly antes, sobre las advertencias de los fundadores. Sabes, en cómo nos estamos comportando, en cómo nos hemos comportado como nación durante, bueno, unos 250 años. Eso también hay que tenerlo muy presente. Esta idea de que sí, en este caso el tema es Israel, pero en realidad son cuestiones más amplias. Mira, por ejemplo, hemos estado hablando toda la hora sobre Rusia y Ucrania, y gran parte de eso vuelve a esta pregunta. ¿Por qué sigue existiendo la OTAN? ¿Por qué las promesas que hicieron los líderes occidentales a la Unión Soviética en su caída, a los nuevos dirigentes rusos? ¿Por qué esas promesas no se cumplieron hace 35 años, verdad? Quiero decir, en este contexto estamos hablando de Israel. Sí, pero hay cuestiones mucho más grandes que tenemos que afrontar como país. Me refiero a nuestro futuro y al deterioro constante de nuestra propia sociedad, porque estamos invirtiendo demasiado en guerras externas. Estamos invirtiendo demasiado en un complejo militar industrial corrupto. Y además, estamos corrompidos por influencias extranjeras. Y de verdad sorprende entonces que nuestra economía esté como está. Sorprende que nuestra infraestructura esté en ese estado. Sorprende que las generaciones más jóvenes no vean su propio futuro con esperanza. De verdad sorprende algo de eso, cuando así es como nos comportamos en el mundo, y así es como nuestro gobierno establece sus prioridades. Perdona, Matt, quiero pedirte que comentes ese titular que Gary está mostrando ahora mismo. El CENTCOM considera trasladar las bases estadounidenses de los estados del Golfo al Negev tras los duros ataques de Irán. Como militar con mucha experiencia en combate y en esta región, ¿tiene esto algún sentido? ¿O simplemente estoy pensando en voz alta? Quizá deberíamos marcharnos en lugar de meternos aún más en Israel. Creo que ese sería el camino lógico, sin duda el más popular,
pero también el más lógico. El hecho de trasladarse al Negev no significa que no puedan seguir recibiendo ataques con drones o misiles. Esto es, sobre todo, una decisión política. Son los kuwaitíes y los saudíes los que muy educadamente nos están mostrando la puerta. Y los cataríes también nos la están mostrando. Creo que Bahrein sigue comprometido con nosotros por alguna razón. Y los emiratíes, por supuesto, han dejado clara su preferencia por formar parte de un eje americano-israelí en la región. Pero sí, o sea, esto es casi como si intentaran volver a la estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, ¿verdad? Desde el otoño pasado, y también según las preferencias de gente del Pentágono, como Elbridge Colby y Mike Dombrowski, que ven el gran despilfarro de Estados Unidos en Oriente Medio. Ellos entienden que eso es un lastre y que guerras como esta van a seguir ocurriendo, y que eso solo va a hacer que Estados Unidos sea más vulnerable. También va a hacer que el país sea más débil, tanto en el mundo como dentro de casa. Así que tenemos que salir de ahí. La estrategia de seguridad nacional no pedía explícitamente abandonar Oriente Medio, pero sí pedía reorientar al gobierno estadounidense, al propio imperio americano. Así que creo que ahora estamos viendo un punto intermedio, ¿no? Vale, salimos de los estados árabes del Golfo, pero simplemente nos reubicamos en Israel. Y por supuesto, en Jordania. Soy un no rotundo a eso, sí, un no rotundo. Pero ya sabes, todo esto encaja con lo que viene ahora en Oriente Medio. ¿Cómo va a ser? Quiero decir, desde luego, esa idea de que esta guerra va a traer más estabilidad, yo no lo veo, ni siquiera ahora. Así que, mientras reordenamos las piezas y añadimos estos nuevos bloques, y mientras Jordania sigue siendo leal a Israel, a Estados Unidos, con los Emiratos metidos en el mismo grupo, veremos qué hacen los egipcios. Sí, claro, algo pasará. Pero esa idea de que mudarse al Negev va a hacer que todo sea más seguro, más estable, no lo creo. Todo eso lo único que va a hacer es mantenernos atrapados. Mira, podríamos hacer otro programa entero solo sobre ese tema. Así que lo dejamos aquí porque sé que los dos tenéis que iros a otros compromisos. Gracias por quedaros con nosotros. Nos hemos pasado un poco de tiempo. Gracias, Kelly, por venir y aportar tu punto de vista. De verdad lo valoramos mucho. Y tú, Gary, sigue con ese buen trabajo. Estamos mostrando, creo, ese artículo de mayo de Ben Freeman, que fue el que inició todo esto. Sigue adelante, sigue publicando y compartiendo cosas así. Te lo agradecemos muchísimo. Gracias. Te lo agradezco y a ti también, Pat. Y Frank, muchas gracias a vosotros. Esperamos veros en el próximo episodio de Daniel Davies Deep Dive. Ya sabéis, no intento convenceros para que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis. Share this with somebody you love.